Este es un mapa de lo que está sucediendo a nivel del mundo, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa fundamentalmente en el Perú. En el Perú tenemos al momento 1.252.000 casos, de los cuales están en enfermedad activa 51.421. Han fallecido, según estos datos del Ministerio de Salud, ¿no? 44.308. Se han recuperado 1.156.000 y al momento tenemos vacunados 118.457. Vamos a pasar realmente por una agenda de exposición. En primer lugar, ¿no? Reconozcamos que este es un virus, ¿no? Proveniente del RNA del género Beta coronarius. Y si nosotros vemos la parte inferior del cuadro, ¿no? Estamos viendo que a estos beta coronarios, ¿quiénes pertenecen, no? Las grandes pandemias que hemos tenido con el virus MERS-CoV, el SARS-CoV, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que es el que nos está afectando. Es bueno recordar cómo funciona el ataque de este virus. El SARS-CoV-2 realmente ingresa y se replica en las células que tienen receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, de tal manera que encaja en esta proteína e ingresa a la célula su material, que es ARN, y el ARN se encarga de entrar al núcleo celular, y la célula entiende que este ARN del virus es propio, y que realmente una replicación. Por cada virus se ha estimado que realmente se puede crear entre 10.000 y 100.000 copias del virus por cada célula infectada. Bueno. El modo de transmisión, creo que todos los conocemos, ¿no? Todos realmente estamos en el conocimiento de que se hace por contactos y por gotas respiratorias de 5 a 10 micras. Vale decir que nosotros estamos teniendo una posibilidad de contagio cuando tenemos menos de 1,5 metros de cercanía con una persona que no está protegida y nosotros estamos en este momento en un periodo ya de contagio asintomático o sintomático. Sin embargo, existen otros medios de transmisión, que son los fomites o fomites, ¿no? Que es una transmisión indirecta al entrar en contacto con determinados elementos que previamente han sido contaminados por una persona infectada. La carga viral disminuye entre 48 a 72 horas y depende mucho de la temperatura y la humedad del medio ambiente, y es otra posibilidad cuando ustedes tocan esta manecilla que pueda estar infectada y posteriormente pueden llevarse la mano y tocarse la boca, la nariz y los ojos, por donde ingresa el virus fundamentalmente. Pero hay otro método de transmisión que tenemos que pensarlo muchísimo, que son los aerosoles. Son las gotas de menos de 5 micrómetros. Estas gotas pueden permanecer en el aire buen tiempo y pueden llegar a largas distancias y permanecen a veces horas en el aire. ¿Quiénes lo generan? Lo generamos nosotros por los procedimientos médicos. Las nebulizaciones, la intubación endotraqueal, la ventilación no invasiva, la broncoscopía, pero también se puede generar por una persona que pueda estar infectada al hablar, al exhalar, al cantar y fundamentalmente en los gritos. Las condiciones para propagación por estos aerosoles de microgotas son en espacios fundamentalmente cerrados, exposición prolongada a las partículas y que tienen una ventilación inadecuada. Otro modo de transmisión que son realmente muy escasas y están referidas en la literatura mundial, ¿no? Es la transmisión vertical del madre al feto, y extremadamente raro. No hay evidencia de transmisión a través de la leche materna, por lo tanto las madres que tienen el COVID, ¿no? Positivo se ponen una mascarilla adecuada, ¿no? Se lavan las manos y pueden dar de lactar al bebé. Tampoco se ha demostrado la transmisión a través de la ruta fecal oral, por sangre o por orina. Bien importante saber qué periodo de incubación tiene este virus, es decir, desde el momento en que la persona, ¿no? Inhala y se contagia con el virus, el periodo de incubación para dar enfermedad puede demorar 5 a 6 días. Es el promedio, pero ojo, el rango estimado es de 1 a 14 días. Por eso que la cuarentena dura 14 días.
Si en 14 días no has tenido síntomas de infección, no tienes la enfermedad por coronavirus. O sea, es realmente variable el periodo de incubación de este virus para que produzcan los síntomas. Periodo de transmisibilidad, es decir, ¿en qué momento se puede transmitir el virus cuando uno llega a estar infectado? Perdón, Richard, estoy en una exposición. Bien, ¿qué sucede? Nosotros tenemos antes del inicio de los síntomas, y tenemos el inicio de los síntomas en esta raya vertical negra, ¿no? Después del inicio de los síntomas, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 semanas. ¿Cuándo podemos contagiar? Antes del inicio de los síntomas. Cuando se es asintomático, 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas, se puede ser contagiante. Claro que el pico es cuando tenemos la mayor replicación del virus, que aproximadamente es dentro de la semana, y luego, a partir del 8º a 9º día, ya este virus decae en la replicación y ya no se transmite, ya no es contagiante. Pero este es el periodo más peligroso, cuando se recibe en casa a una persona totalmente asintomática y se tiene el descuido realmente de estar en contacto con ellos, ¿no? Y ahora lo que tenemos ya no es un contagio de una sola persona en casa, sino de toda la familia, porque la variedad de virus que estamos teniendo ahora en Lima es mucho más contagiante y da la impresión de que fuera también de mayor gravedad. Por lo tanto, asintomáticos y presintomáticos pueden transmitir el virus. Ahora, la detección del virus no significa que una persona es infecciosa y que pueda transmitir el virus si está por encima de los 10 a 14 días. Lo otro importante es que la seroconversión ocurre cuando cesa el periodo de mayor transmisibilidad. Después de la segunda semana, recién sobreviene la seroconversión. Por eso es que los métodos realmente serológicos de evaluación del virus no tienen importancia para saber si es que están en ese momento con el virus. Lo que sí, si sale positivo, es que sí tuvieron el virus, pero no se puede evidenciar si tiene en ese momento la actividad viral, ¿no? O están en ese momento haciendo el inicio de los síntomas. Riesgos para la enfermedad, todos los conocemos. Hipertensión, diabetes, asma bronquial, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, sobre todo si es una enfermedad crónica, ¿no? Enfermedad renal, obesidad y uso de tabaco. Me detengo un poco en la obesidad, porque nosotros estamos manejando a nivel privado alrededor de más de 580 pacientes que han ingresado y más del 50% son obesos. O estas personas tienen algún tipo de diabetes inicial o resistencia a la insulina, ¿no? Que hace que este virus realmente tenga mayor virulencia. Y estamos viendo que los pacientes que son obesos tienen el mayor problema de la enfermedad viral, al igual que los diabéticos. Y los pacientes que tienen cáncer hematológico, lógicamente, o enfermedades crónicas, sean cardiovasculares, renales o hepáticas. En la presentación clínica, el periodo de incubación, vuelvo a repetir, 1 a 14 días de incubación. Este es el tiempo que debemos tener en cuarentena a una persona que entró en contacto probable con otra persona que tenía el coronavirus, y tenemos que ver si en 14 días no tiene síntomas, esta persona está libre de síntomas y puede estar tranquila. Pero el promedio es de 5 a 6 días. La mayoría de los pacientes, 98%, que van a presentar síntomas, lo presenta antes de los 14 días. Los síntomas, creo que todos los conocemos: tos a la cabeza, tos muy exigente, muy molesta. Tenemos a veces que dar 2 tipos o variedades de antitusígenos para calmar la tos. Dolor de garganta. El dolor de garganta a veces no es tan frecuente, solo el 20% de los pacientes lo tienen. Fiebre,
Esto sí es frecuente, se presenta en 43 al 50%. Cefalea en algunos es muy, muy importante, sobre todo personas que son del sexo femenino, que tienen migraña, 35%. Diarreas, hay casos que solo manifiestan diarrea. Ya hemos tenido varios casos sin ninguna sintomatología respiratoria, ¿no? Y están realmente teniendo la enfermedad por coronavirus y esto se acompaña generalmente de náuseas y vómitos. Malestar general, tremendo malestar general. La gente te refiere que es como si le hubiera pasado un tráiler por encima. Fatiga, es decir, están muy decaídos, muy cansados, falta de apetito. Y en algunos pacientes se presenta un rash. El rash es morbiliforme, ¿no? Y no es tan infrecuente realmente. Lógicamente, si ya van a un periodo un poco más importante o moderado o grave de enfermedad, ya hay dificultad respiratoria, ya hay hipoxia, o sea, baja de saturación sanguínea, dolor en el pecho de tipo pleurítico cuando ya existe una infección que inflama la pleura. Pueden haber manifestaciones neurológicas. Hemos tenido cuadros que inician con síncope, ¿no? Y muchas veces pensamos que es un problema cerebrovascular o un problema realmente de tipo de arritmia cardíaca, y cuando sacamos una prueba para el coronavirus, esta sale positivo, o shock séptico. Evidentemente esta presentación es sumamente grave. Otra cosa que es interesante entre los síntomas y que se presenta entre el 60 al 65% de las personas es realmente la falta en el sentido olfatorio y gustativo, ¿ya? Es muy frecuente. Muchas personas debutan y van al médico y le dicen, no tengo sabor ni tengo olor, ¿no? Bueno, estas personas con mucha seguridad, porque muy pocos virus producen realmente estos síntomas, pueden estar teniendo una enfermedad por coronavirus. Pero otra cosa interesante, no se sabe por qué. Estas personas que debutan con estos dos síntomas no hacen enfermedad grave. No es la regla, pero es la frecuencia. Perdón. Bien, el laboratorio lo vamos a revisar más tarde con más detenimiento, pero lo que predomina es la baja de linfocitos. Pero acá también hay enzimas hepáticas. No he visto ningún paciente que tenga enzimas hepáticas normales. Lo que predomina en estos casos es la elevación realmente de las sustancias o los reactivos inflamatorios del cuerpo. Se eleva el lactato de deshidrogenasa, se eleva la proteína C reactiva, se eleva la ferritina, se eleva brocalcitonina y, lógicamente, este virus tiene una condición coagulante sanguínea que hace que se eleve el dímero D. Los de peor pronóstico, ¿cuáles son? Aquellos que tienen linfopenia marcada y dímero D elevado, porque tienen las dos afecciones, inflamatorias y coagulación sanguínea. ¿Cuándo alguna persona tiene que acudir al hospital? Evidentemente, mucha gente la evaluamos y no está en ese momento en condiciones de hospitalización y hacemos un seguimiento en casa. Esto lo hace el ministerio, lo hace salud, lo hacen las clínicas privadas, ¿no? ¿Y qué le tenemos que decir a esa persona? ¿Cuándo tengo que ir al hospital? Las personas que realmente están sintomáticas, ¿no? Y están muy preocupadas por su enfermedad, ¿no? Cuando su frecuencia respiratoria exceda 22 respiraciones por minuto, o cuando su saturación de oxígeno sea menor a 92%. En regiones de altura, la saturación de oxígeno muchas veces se va a cifras menores por realmente la altitud, ¿no? Y ellos deberían acudir cuando tienen menos del 90%, algunos dicen 88%. Cuando hay dificultad para respirar y cuando tienen dolor en el pecho por la inflamación pleural que da el virus cuando ataca realmente el aparato pulmonar, no el sistema pulmonar. ¿Ya? La hipoxemia, nivel bajo de oxígeno, muchas veces puede ser silente.
Por eso es que es muy importante en el seguimiento de las personas que tienen infección por coronavirus, ¿no?, tener realmente un oxímetro de pulso y que estos determinen su oximetría por lo menos 3 veces al día. Muchas recomendaciones 3 veces al día, pero estas personas se toman realmente la oximetría hasta 20 veces al día, porque tienen mucho temor, porque esta enfermedad puede ser mortal. Las características de imágenes, ojo con esto. Si un paciente viene con algún signo, que puede ser fiebre o puede ser asintomática, pero ha estado en contacto y evidentemente tiene mucho temor, hasta un 5% de estas personas pueden tener imágenes radiológicas de infiltración intersticial. Lógicamente que cuando hay síntomas evidentes, esto se presenta muchísimo más. Para nosotros, muchas veces es más importante, ¿no?, que el sistema del PCR de determinación nasofaringea, los síntomas en la paciente y las imágenes. Nosotros tenemos síntomas sospechosos, los que hemos mencionado, y tenemos imágenes compatibles que son estas. Es un infiltrado intersticial en vidrio esmerilado que se colocan fundamentalmente a nivel subpleural. Aquí lo tienen, y por esto que hay dolor, ¿no?, en el tórax, y lo tienen también en toda esta zona. Miren ustedes, esta es una radiografía normal previa, ¿no?, cuando se agrava la enfermedad, ya existen zonas de consolidación o atelectásica secundaria a infección, ¿no?, del propio daño que origina el virus. Igual sucede en las tomografías. Miren ustedes las tomografías, ¿no? Hay varios cortes acá. Tenemos realmente un infiltrado intersticial a nivel de la base del pulmón, probablemente, ¿no?, subpleural. Aquí hay otro. Aquí es muy marcado y ya está teniendo algún proceso de consolidación. Aquí tenemos otro caso, ¿no? Este es típico el caso, son las imágenes subpleurales de infiltrado intersticial. Aquí ya es un poquito más difuso y acá ya está consolidado. ¿A cuáles tenemos más temor? Las que tienen estos infiltrados por segmentos pequeñitos en forma difusa, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo diagnosticamos el COVID-19? 3 tipos de pruebas. Básicamente, las pruebas de ácidos nucleicos o ácidos nucleicos aumentados, que le dicen que viene de las siglas del inglés NAT, ¿no? La detección de anticuerpos, que son las pruebas serológicas, y la detección de antígenos. Estas pruebas de ácidos nucleicos interprétense como PCR, ¿ya? La de anticuerpos como pruebas serológicas, y la de antígenos es un hisopado especial que te demuestra realmente que tienes el antígeno en el organismo. Problemas, poco accesos a reactivos y las pruebas a veces son poco precisas. Hay muchas en el mercado, mucho cuidado, hay pocas que están validadas. Y aquí tenemos cuándo podemos detectar realmente el virus. Acá, durante el inicio de la enfermedad, en los primeros 2 o 3 días realmente asintomáticos, perdón, cuando se contrae el virus, y es periodo asintomático porque aquí comienzan los síntomas, la detección es poco probable. Por eso es que cuando uno entra en contacto con una persona y vienen y te dicen, mejor me saco un PCR, hoy me salió negativo, estoy feliz, ojo, en este periodo asintomático, la mayor probabilidad es que la detección sea realmente negativa para si hace el PCR o el antígeno en estos casos. Pero cuando alcanzamos el pico al inicio de los síntomas, el PCR de todas maneras al tercero, al quinto día con síntomas, ¿no?, tiene una alta positividad y es la prueba estándar de oro en la elección. Pero luego de los 14 a 15 días, el PCR probablemente en la segunda, más probablemente en la tercera semana, ¿no?, puede no ser de ayuda. La detección y es negativa después de la cuarta semana. Ojo que hay casos que no negativizan el PCR.
O sea, pasaron los síntomas, pasaron los 20 o 21 días de su enfermedad, que puede ser moderada o severa, ¿no? Y sabemos que ya no es contagiante, a los 21 días ya no se demuestra contagiosidad de una enfermedad severa, ¿no? Estos casos se le hace un PCR y sale PCR positivo. Estos son los desechos del virus que antigénicamente pueden realmente dar positividad, ¿no? a la prueba del PCR, ¿no? O polimerasa de cadena reactivada. Y lo otro interesante es que cuando podemos con anticuerpos determinar el virus, la detección de anticuerpos recién a la segunda semana, entre la segunda y la tercera semana, cuando ya esta persona no contagia. Por lo tanto, la determinación de anticuerpos no es una variable importante para ver si la persona es contagiante. Recién se producen aproximadamente en el día 7 al 9, ¿no? Del inicio de los síntomas, y probablemente esta persona ya no está contagiando porque ya pasaron los 10 días de evolución, ya no contagia. Hay una prueba antigénica que no le he puesto acá, la vamos a revisar en un momento, que tiene también un alto rendimiento, ¿no? Y que probablemente sea una prueba mucho más rápida de determinación, ¿no? Para la presencia del virus en el organismo. La detección de anticuerpos, prueba que hemos hecho muchísimo a los inicios de la pandemia, ¿no? Mide que tengo o he tenido infección. O sea, no determina la infección. Puedes haber tenido infección y te sale positivo. La mayoría de los pacientes recién convierten o cero convierten a las 2 semanas, después del inicio de los síntomas. Casi todos al día 28. Por lo tanto, no es útil para diagnosticar el inicio de la enfermedad. No es útil para diagnosticar el inicio de la enfermedad. ¿Has tenido infección? ¿O la puedes tener? No lo sabemos. El antígeno sí es interesante, ¿no? Indica si una persona está actualmente infectada, y esta es una prueba que se hace realmente por hisopado, ¿no? Y es una prueba de alto rendimiento. ¿Cuál es la ventaja de la detección de antígenos? Esta prueba sale en 30 minutos a 1 hora. Y es la prueba que nos sirve a nosotros muchísimo para saber si la persona está infectada, si tiene síntomas. Muchas veces son síntomas de la influenza o de otro tipo de virus o coronavirus. Pero si es coronavirus SARS-CoV-2, realmente la detección de antígenos, ¿no? Es importantísima porque tiene la rapidez de la detección. Esta prueba es barata, sin embargo aquí en el Perú la han hecho cara, ¿no? Y tiene un altísimo rendimiento. ¿Ok? Detectan proteínas, es decir, la proteína spike o la proteína espiga que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2. El único problema es que tiene reacción cruzada con otros coronavirus humanos, ¿no? Evidentemente son más complicadas de desarrollar y tienen, ¿no? cierta distancia en sensibilidad que las pruebas determinantes de PCR o las pruebas de proteínas aumentadas. La prueba molecular, este es el estándar al momento, es la reacción de cadena polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real, así es, RT-PCR. En los primeros 7 días es positiva, fundamentalmente después del tercer día, ¿no? Y puede detectar enfermedad viral hasta un medio de 17 días. La detección luego del 10º o 14 días no significa que el individuo sea infeccioso. Hay un sistema que es el EXPERT. El EXPERT también es una prueba de tipo PCR que es muy interesante y que te demuestra la presencia del antivirus, ¿no? Entonces, ustedes saben que esto se usa muchísimo en tuberculosis y HIV, ¿no? Pero la tenemos ya en el Perú, todavía no está difundida ampliamente, y esto te determina la presencia del antígeno, es decir, la presencia de enfermedad, ¿no?
dentro de 1 a 3 horas de evolución. Por lo tanto, en la misma emergencia, ustedes por la prueba antigénica o el sistema EXPERT o la prueba molecular determinan si la paciente tiene en ese momento presencia, ¿no?, del coronavirus. Bien, esto es importante, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en Wuhan, ¿no? Ya sabemos dónde se inició todo esto, ¿no? Y ellos determinaron, en forma estadística, que el fluido de lavado bronquiolo-alveolar tiene una sensibilidad, es decir, una posibilidad de determinación del virus del 93%. En esputo ellos encontraron 72%, en hisofado nasofaringea 63%, lo cual no es muy compatible con otros estudios que demuestran un hisopado nasofaringeo con mayor sensibilidad. En las heces solamente un 29%. Una cosa importante, las pruebas moleculares, diferentes sistemas de pruebas moleculares, solo demuestran una sensibilidad del 84.4%. Hay un 15 a 16% en que son negativas y el paciente tiene la enfermedad. Es muy importante la presencia de síntomas, de signos y las imágenes radiográficas o tomográficas. Eso está por encima de cualquier prueba de determinación. Sintomatología e imágenes, diagnóstico. Probablemente la sensibilidad incremente cuando llegue al pico de la viremia y ahí sí lo van a detectar por la prueba del PCR antígena o la EXPERT. Bien. El tamizaje. ¿Qué es tamizaje? Es una vigilancia epidemiológica de las poblaciones grandes, ¿no? Se usa en investigación de un grupo y se usa fundamentalmente pruebas de anticuerpos y pruebas de antígenos, ¿no? Esto realmente es importante en individuos asintomáticos que no tienen un contacto identificado, en los cuales pueden implementarse medidas de protección y prevención. Individuos asintomáticos, con contacto cercano, con un caso sospechoso confirmado, cuarentena por 14 días y test de determinación por anticuerpos o antígenos. ¿Cómo reducimos la transmisión del virus? Señores, el virus al momento no tiene tratamiento. Por lo tanto, creo que la charla de hoy va a darle más importancia a reducir la transmisión del virus, que es donde podemos atacar el proceso de la pandemia con mayor efectividad. ¿Por qué es importante? Porque no hay tratamiento. La prevención sigue siendo clave, ¿no? Y la transmisibilidad es el factor más importante de propagación de esta epidemia. Aquí tenemos algunas definiciones que son importantes. ¿Qué es un caso? El caso del coronavirus es una persona con COVID actualmente. Puede ser con síntomas compatibles con COVID, con o sin prueba positiva, ya estoy diciéndolo. Puede tener una prueba negativa, pero tiene síntomas compatibles. Personas sin síntomas, con prueba molecular o de antígeno positivo, es un caso. Contacto cercano es la persona que ha tenido un contacto con el caso durante su periodo infeccioso. El aislamiento es un caso con COVID-19 que tiene que separarse de otras personas para evitar infectarlas, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa? Tú tienes COVID-19 y tienes que aislarte. La cuarentena no es una persona enferma, es una persona que tuvo exposición al COVID-19 y que tiene el riesgo de desarrollar COVID-19. Se separa de otras personas para evitar infectarlas y la cuarentena debe ser por lo menos de 14 días, que es el tiempo máximo en donde el virus puede dar sintomatología o signología. ¿Qué influye en el riesgo de contaminación? La duración de la exposición.
el tiempo que dura la reunión. Si están en una reunión, ¿no?, en un ambiente cerrado, sin ventilación, ¿no?, va a haber mayor riesgo en cuanto mayor tiempo tenga la reunión. Si están en contacto con una persona infectada y no tienen la protección adecuada, se asume que si esta es más de 15 minutos, su riesgo es muy importante de haber contraído el virus. La proximidad, el poco espacio entre las personas. Esto se hace en las grandes aglomeraciones, que son los problemas fundamentales que tenemos en este momento en el Perú. Medios no ventilados, tan es así que se exige que las casas o los sitios donde haya realmente algún tipo de reunión esté totalmente ventilados. Y lo otro que influye en el riesgo es que las personas que no tienen síntomas presintomáticos infectan, son infectantes y son en mayor riesgo. Cualquier persona puede estar infectada. Todas las personas con las que nos encontramos pueden tener una fase asintomática. No tienen por qué tener síntomas ni sentirse enfermas. Por lo tanto, puede usted tener el coronavirus cuando aparentemente no ha tenido un contacto conocido con el COVID-19 porque la persona con la cual usted alternó estaba realmente asintomático, pero era contagiante. Bien. Resumiendo, el PCR aislado de vía respiratoria, evidentemente, ¿no?, se encuentra en el pico al inicio de los síntomas. Vale decir, hay un periodo asintomático en el cual el PCR probablemente no sea diagnóstico, ¿no? Y esta determinación puede alargarse hasta el 8º al 10º día en que deja de transmitirse porque ya no hay replicación viral, ¿no? Después de la semana 3ª o 4ª, probablemente el PCR sea negativo. Y es aquí donde a partir del día 14 a 18 recién pueda detectarse adecuadamente una prueba de anticuerpos. Muchos dicen que a partir del 7º día ya comienzan a producirse anticuerpos, pero son detectables en las pruebas serológicas después del 10º al día 14. Aislamiento de contactos, 14 días, porque el periodo de incubación es de 14 días. Puede estar asintomático y puedes contagiar a muchas personas en este tiempo. Mejor aislamiento si tuviste un contacto con una persona que tuvo COVID positivo, sobre todo en el cuidado ¿de dónde? De tu hogar, porque ahora las infecciones son familiares y quienes llevan el contagio son las personas que tuvieron en contacto externamente con un paciente con coronavirus asintomático y están asintomáticos por 3 a 7 días en su casa y contagian a toda la familia. Mascarillas. ¿Qué dice la evidencia? Bueno, más de 172 estudios hasta diciembre en 16 países. Respaldo al uso óptimo de mascarillas y caretas faciales y mantener la distancia de al menos 1 metro, yo diría 1,5 metros a 2 metros, ¿no? Pero evidentemente el uso óptimo de mascarillas, ahora se recomienda que las mascarillas sean realmente, si son mascarillas quirúrgicas, las celestes que tenemos, sean 2 mascarillas, los cuales tienen mayor prevención para la infección. Y si ustedes van a concurrir a un centro en donde puede haber cierta cantidad de gente cerca a ustedes, mejor utilizar la mascarilla N95 y las caretas faciales. Bien, entonces en resumen, es importante la duración de la exposición, la proximidad, la ventilación y el estadio de infección, sobre todo si son asintomáticos. Cualquier persona puede estar infectada. Ojo con esto. Puede estarte contagiando y no tiene síntomas. Si tienes un primer síntoma, para evitar contagiar a otro, tienes que tomar medidas de aislamiento, porque tú no sabes si adquiriste la enfermedad de alguien que no tiene síntomas. Comienzas a tener realmente síntomas tipo fiebre, tipo tos, ardor de garganta, por favor, aíslate inmediatamente para evitar contagiar, ¿no?,
a las personas que viven contigo, a las personas que trabajan contigo. Curso de la enfermedad. Total de personas infectadas. Sin síntomas, 30%. Tasa de mortalidad a la derecha, 0%. Síntomas leves o moderados, gracias a Dios, solamente el 55%. Tasa de mortalidad, 0%. Síntomas graves, esto ya es un poco delicado, 10% requieren hospitalización y su tasa de mortalidad incrementa al 15%. Pero los síntomas críticos, insuficiencia respiratoria severa, síndrome de estrés, shock séptico, solamente se presentan en el 5%. Estos requieren internamiento en la unidad de cuidados intensivos, pero tienen una mortalidad que puede llegar al 50% y todos ellos requieren ventilación mecánica asistida. Realmente 50% de mortalidad es muy alta, pero todavía se mantiene en algunas series en diferentes países. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando sospechamos de coronavirus? Primero, no automedicarse, por favor. ¿Ya? Segundo, el personal de salud no debe sobremedicar a los pacientes, ¿no? Muchas veces he visto, ¿no?, que cuando recibimos pacientes en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué has recibido? Y te dan una receta de 6 a 10 cosas que tuvieron realmente aplicándose o tomándose. Tercero, minimizar la condición, ojo. No se debe minimizar ni sobredimensionar la condición. No asustemos a la población, pero tampoco le podemos dar la confianza de que no le va a pasar nada. Esta condición requiere aislamiento, requiere medidas de prevención muy importantes. Se tiene que evaluar al paciente, lógicamente. ¿Qué factores de riesgo? Ya lo hemos mencionado. Edad mayor de 60 años, aunque esto ya aparentemente se está retirando como factor de riesgo, porque en la segunda ola, en todos los países y en el Perú, ya no tenemos tantos viejos. Son los adolescentes y los jóvenes los que tienen enfermedad. Obesidad, ya lo he mencionado, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, hepática crónica, cardíaca crónica o cualquier tipo de cáncer o tratamiento de tipo inmunosupresor. Dos criterios fundamentales para definir la hospitalización. Por favor, no nos olvidemos de esto. Si están en casa haciendo el seguimiento de una persona o tienen un familiar enfermo, cuenten las respiraciones. Si tienen más de 22 respiraciones por minuto o su saturación de oxígeno, como vamos a ver posteriormente, ha disminuido a menos realmente de un 94, 92 o 90%, lo vamos a ver ahora con más definición, ¿no? Estos pacientes tienen que ir a una evaluación hospitalaria y probablemente se defina su hospitalización. Ok, acá están nuevamente los dos criterios clínicos, siempre la frecuencia respiratoria más de 22 y la saturación de oxígeno por debajo de la medida esperada para esta paciente. Menos de 94% en la costa o en la selva, nivel del mar. Pero en personas en la sierra, mucho cuidado, ellos por la altitud tienen menos saturación. Entonces, si la saturación en ellos baja a 90%, 88%, es el criterio para indicar su hospitalización. Manejo. El manejo más importante es el sintomático. Los antipiréticos, yo recomendaría más el paracetamol que los antiinflamatorios no esteroideos. Paracetamol en altas dosis, habitualmente 1 gramo cada 8 horas o cada 6 horas, porque el dolor corporal, el dolor de músculos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta y la fiebre son realmente síntomas muy molestos. Hidratación adecuada. Los pacientes por fiebre o por realmente hiporexia, falta de apetito, ¿no? Ellos tienen que hidratarse adecuadamente y reposo.
¿Cuándo debemos hacer la liberación del aislamiento? Es decir, cuando a una persona que esté en su casa, ¿no? Y que está evidentemente sin síntomas, a los 10 días, desde el diagnóstico con prueba molecular, y se ha comprobado realmente que tenga enfermedad, a los 10 días ya no contagia, se libera el aislamiento. Pero en sintomáticos leves, 10 días del inicio de enfermedad y que al menos tenga 3 días sin fiebre. Que al menos tenga 3 días sin fiebre. Ahí recién se libera el aislamiento si son sintomáticos leves. En asintomáticos con prueba molecular positiva, 10 días, y sintomáticos leves con prueba molecular positiva, 10 días, pero debe considerarse 3 días que no tengan fiebre. Creo que me olvidé de un vaso con agua. Bueno, el manejo inicial del paciente con COVID, en COVID con hipoxemia. Vamos en primer lugar a definir el espectro y la gravedad del COVID-19. Estadio asintomático o preasintomático, test positivo pero no tienen síntomas. Enfermedad leve, síntomas variados, fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, pero no disnea. Muchas veces imágenes radiológicas o tomográficas pueden estar anormales en enfermedad leve. Enfermedad moderada, aquellos que tienen, ¿no?, una saturación todavía de oxígeno del 94%, es decir, tienen los síndromes, el síndrome previo que ya hemos mencionado por enfermedad leve, pero su saturación todavía se mantiene por encima de 94%, ¿no? Y en enfermedad respiratoria hay baja evidencia por evaluación clínica o imagenología. Aquellos que tienen menos de un 20% o un 10%, hay personas que tienen un 5% en las imágenes radiológicas, o en la evaluación clínica no hay crépitos importantes y su saturación está por encima de 94, es una enfermedad moderada. La enfermedad severa es aquella que requiere hospitalización de todas maneras, es cuando la saturación baja ya a menos de 94. El PAFI, si ustedes tienen forma de demostrarlo, que es la determinación por gases arteriales, ¿no?, es la división entre la presión arterial de oxígeno que se tiene en gases, ¿no?, y la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo el paciente. Cuando este PAFI es menor de 300, enfermedad severa. Cuando la frecuencia respiratoria ya no es de 22, señores, o señoritas, señoras, cuando pasó a más de 30 respiraciones por minuto y cuando el infiltrado es mayor al 50%. Esto es una enfermedad severa. Menos del 94 o 92%. PAFI menor de 300, frecuencia respiratoria mayor de 30, y en la imagen es un infiltrado de más del 50%, es una enfermedad severa. Enfermedad crítica, cuando a esto se acompaña insuficiencia respiratoria, disnea severa, shock séptico o disfunción multiorgánica. No nos olvidemos que nosotros estamos en la costa, a 0,2 metros sobre el nivel del mar. Esto lo ha sacado últimamente realmente el Ministerio de Salud, ¿no? Y aquí tenemos cuáles son las normalidades: la hipoxia leve, la hipoxia moderada y la hipoxia severa. Pero miren cómo varía a los 3.600 metros. A los 3.600 metros, su oxigenación o saturación puede estar entre 84 y 93, si es normal. 3.900, 83 a 92 es normal. Por lo tanto, tiene que haber mucha variación en la determinación de acuerdo a la altitud. Esto es muy interesante, este cuadrito, a la altitud que tengamos realmente las personas. Son estudios en grandes poblaciones sobre saturación normal, ¿no? ¿Por qué es importante detectar la hipoxemia? Es decir, se determina en primer lugar al paciente que requiere hospitalización. Se determina el momento de la hospitalización
Se previene el daño de órganos por hipoxemia y se disminuye mortalidad si es corregida oportunamente. Está claramente demostrado que saturaciones inferiores a 80% en amarillo tienen una sobrevida de 0. Saturaciones de más del 90% en azul, ¿no? Pueden tener 75% de sobrevida sin problemas, estancia hospitalaria de 20 a 30 días, ¿no? Y saturaciones de 88-85% que están en rojo, su sobrevida disminuye a menos de un 50%. Por lo tanto, los niveles de saturación son importantísimos y no debemos permitir la hipoxia, porque la hipoxia no es vida, es nivel de sobrevida. Si ustedes tienen hipoxia, los porcentajes de mortalidad incrementan. Conclusiones: la mayoría de los pacientes COVID-19 no desarrollará hipoxemia. Evidentemente tenemos casi un 80% de pacientes que no van a hacer hipoxia. Detectar hipoxemia tremendamente tiene impacto en la sobrevida de los pacientes, ¿no? La hipoxemia es un indicador duro, muy importante para iniciar el manejo hospitalario de los pacientes. Y los daños por hipoxemia y hipoxia hay que evitarlos a toda costa. Manejo. El manejo del COVID-19 moderado y severo. Bien, vamos a presentar un caso clínico. Este es un varón de 55 años, en Lima, nivel del mar, sin antecedente de importancia. Se presenta, como muchos de los pacientes que vemos en emergencia, con malestar general, mialgia, iniciales, 2 días después dolor de garganta, dolor de cabeza, asociados a episodios de fiebre de 38 a 38.8 grados, ¿no? Y después se agrega los 4 días tos seca. Luego de 7 días del inicio de síntomas, presenta una fatiga intensa y nota ya dificultad para respirar con actividad moderada. Las presiones evidentemente van a variar, 130/80, la frecuencia cardíaca está en 95 y la frecuencia respiratoria ya llegó a 22. En el momento en que ingresa 37.5 enfermedad, pero el índice de masa corporal nos indica que ya tiene un sobrepeso. Su saturación está en menos de 94, respirando 0.21. En el examen, la mucosa faríngea hiperemia, no hay exudados, crépitos escasos en ambos hemitorios, sobre todo en bases. El resto del examen sin alteraciones. En laboratorio, ¿qué es lo destacable en laboratorio? Linfocitos por debajo de 800. Este tenía una linfopenia, este señor tenía una linfopenia, transaminasas ligeramente elevadas, muy frecuentes de ver, y una cosa interesante, el LDH elevado, su valor superior a 246, tiene 439, el PCR que debe tener, menos de 5, acá tiene 95 miligramos litros, y hay positividad en la detección realmente, ¿no? por prueba molecular. Cuando tomamos la placa lo vemos. Son los infiltrados, nivel subpleural, intersticiales evidentemente, ¿no? Y cuando vemos realmente la tomografía, ya hay un infiltrado difuso bien importante. Ven ustedes, todo el pulmón izquierdo, subpleural está, y el pulmón derecho también tiene una infiltración en esta zona y también a nivel basal. Él tiene de todas maneras un infiltrado probablemente mayor al 45-50%. Aquí existe una clasificación que es realmente una diferencia en cuanto a las definiciones por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Salud Americano. Enfermedad moderada para la Organización Mundial de la Salud, signos clínicos de neumonía, fiebre, tos, disnea, taquipnea, y que tenga realmente una saturación de oxígeno mayor al 90% con 0,21. Enfermedad severa, los signos clínicos de neumonía,
frecuencia respiratoria mayor de 30 o dificultad respiratoria grave y una saturación menor al 90% respirando aire ambiental. Pero Instituto de Salud Americano, ¿no? También signos clínicos o radiológicos de neumonía es lo más importante, pero acá sí, consideran enfermedad moderada cuando ya realmente se acerca al 94% de saturación. Por encima del 94%, 94, 95, no va más eso, no pasa el 96, algo está sucediendo si esta persona es joven. Y la enfermedad severa es cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 30. Acá tenemos una frecuencia respiratoria por encima de 22, probablemente acá ya está por encima de 30, y la saturación para los americanos cuando baja el 94%, cuando el PAFI es menor a 300 y cuando los infiltrados pulmonares son mayores al 50%. Yo me quedaría con la determinación americana porque realmente nos permite tener al paciente con mayor prontitud para darle un tratamiento, ¿no? Recuerden que a nivel del mar, en vez de considerar 94 o 90%, debemos considerar como grave o severa cuando baja perdón, no a nivel del mar, sino a nivel de mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando la saturación baja a menos del 87%. Acá tenemos lo que denominamos el estadiaje, ¿no? El estadio 1, que es el estadio caracterizado por infección temprana, ¿no? En donde hay una actividad replicante viral muy importante y los síntomas son leves, anosmia, fiebre, temperatura, tos seca, diarrea. Pero ya si sacamos un hemograma, demostramos linfopenia y aumento leve del HDL y del dímero D. El estadio 2 es la fase pulmonar cuando ya hay signos en donde se requiere o oxígeno o cánula ya de alto flujo o se requiere ventilación mecánica. En este caso ya hay disnea con falta de aire, la saturación es baja, la radiografía es anormal y hay un aumento ya significativo del dímero D, DHL y las transaminasas. Y el estadio 3 es la fase hiperinflamatoria. Esta generalmente ocurre luego del día 14 a 17, la fase hiperinflamatoria, ¿no? Y aquí tenemos realmente ya el proceso en donde nuestro propio organismo desarrolla citoquinas inflamatorias, 40 descritas, ¿no? Y nosotros tenemos una afección a nivel corporal, sobre todo pulmonar, por las citoquinas que estamos produciendo. Y también, lógicamente, por los virus que inflaman el pulmón, ¿no? Y la otra posibilidad que se da desde el primer momento son los coágulos sanguíneos, que lo vamos a ver en un momento, que de precozmente esta enfermedad es procoagulante, ¿no? Y requiere realmente anticoagulación. Ya en estadio 3, fase hiperinflamatoria, ¿no? Ya tenemos la sepsis, el síndrome de inflamación difusa corporal, lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda, y ya tenemos incrementada todos los marcadores, ferritina, dímero D, proteína C reactiva, DHL, troponina también se eleva, creatinina, tiempos de coagulación. Se debe proceder al aislamiento del paciente lo primero. Decisión de hospitalizar dependerá de la condición clínica, como lo hemos revisado, factores de riesgo, ¿no? Y recursos y capacidades del sistema de salud. Monitoreo cercano, siempre que tengamos un paciente que lo mandamos a domicilio, detectar la progresión de enfermedad, que incluye la evaluación frecuente de signos vitales y la oximetría de pulso. No hay indicación en los procesos iniciales de tratamiento con antivirales, inmunomoduladores o corticoides. Tampoco se recomienda utilizar de rutina antibióticos para neumonía bacteriana. La tasa de coinfección es baja, menos de un 17%.
En el COVID severo, ¿cuál es el manejo general? Se debe proceder al aislamiento de todas maneras. Evitar el contagio del personal, evitar el contagio de otros pacientes, ¿no? Administrar fluidos, pero con cautela. No debemos administrar fluidos en demasía, porque al haber inflamación pulmonar va a haber realmente una salida de los fluidos de los capilares y congestión pulmonar. Se recomienda paracetamol como antipiréticos, evitar las nebulizaciones, ya hemos explicado que provocan aerosoles realmente de micropartículas, ¿no? Se debe continuar el tratamiento antihipertensivo, si están usando IECAS o ARA2 o ARA1, ¿no? Si son su medicación habitual. No se recomienda utilizar de rutina antibióticos, nuevamente lo mismo. Así sea el proceso severo, no está recomendado utilizar antibióticos para neumonía bacteriana. La tasa de infección es baja. La propuesta inicial que daba ceftriaxona u otro antibiótico ya no es sostenible en este momento. Exámenes auxiliares en un COVID severo. Los exámenes habituales, hemograma, urea, creatinina, perfil hepático, glucosa, electrocardiograma, radiografía de tórax, tomografía, ¿no? Y si están disponibles, debemos realmente evaluar aquellos asociados con severidad. El dímero D. Si el dímero D está por encima de 1000 nanogramos mililitros, esta condición evidentemente tiene un pronóstico que no es bueno. Si la proteína C reactiva, cuyo valor es menos de 8 miligramos, para otros menos de 5 miligramos litros, está por encima de 100 miligramos litros, también tiene un pronóstico de severidad. Si la deshidrogenasa láctica está por encima de 245, el valor máximo 210 unidades litros. Si la ferritina, que está hasta 300 microgramos litros, en mujeres y hombres hay una diferencia en esto, si está por encima de 500 microgramos litro, ¿no? Es otro índice de severidad. Y si tenemos un recuento absoluto de linfocitos menor a 800, también es otro indicador de severidad. Manejo de la hipoxemia. Una de las cosas más importantes en estos pacientes, como ya hemos mencionado en diapositivas previas, es el manejo de la hipoxemia. Administración inmediata de oxígeno. Objetivo de saturación de oxígeno, variable. Para el OMS, suficiente 90%. Esto solamente lo aceptamos en síndrome de distrés severo, por favor. Pero nosotros siempre preconizamos que debe estar entre 92 a 96%. No es necesario elevar el oxígeno de tal manera que tengamos saturaciones por encima del 96%, porque eso es tóxico para el pulmón. Se despiertan radicales libres de oxígeno que inflaman el pulmón adicionalmente. Si van a dar oxígeno, vean que esté por encima de 92, por debajo de 96. ¿Qué utilizamos para la oxigenoterapia? Cánula nasal, 1 a 5, máximo 6 litros. Ninguna cánula nasal va a pasar del 40 al 44% de fracción inspirada de oxígeno, por más que le pongan 8 o 10 litros. Por eso cuando me dicen tengo un condensador, un concentrador de oxígeno que va a 10 litros, mira, si llegas a 5 a 6 litros es lo máximo que la cánula nasal te va a dar de saturación, de FiO2, 40%. La máscara de Venturi se usa de 6 hasta 15 litros, ¿no? Y va realmente de 0,35 a 0,50. Y la máscara de reservorio, que es la que mayor cantidad de oxígeno te proporciona, 10 a 15 litros por minuto, te puede llegar a un 95% o 90%, ¿no? De FiO2. Interesante. Esto es un estudio que se hizo, ¿no? Y realmente busca ver hasta cuándo hay dispersión del germen en el aire expirado o exhalado. ¿A qué distancia? El oxígeno por vía de cándula nasal, mucho cuidado, a 5 litros a 100 centímetros. El oxígeno por vía oronasal, en máscara oronasal,
Y Venturi está entre 33 a 40 centímetros, que pueden dispersar realmente el virus. El CPAP, oro nasal en máscara, va a 33 centímetros. La cánula de alto flujo puede llegar hasta 62 centímetros. Y la ventilación no invasiva puede llegar a 92 centímetros a 27 centímetros. Estamos hablando de 40 a 100 centímetros. Por lo tanto, si ustedes van a usar una cánula vía nasal, es muy interesante si están cerca al paciente, así tengan los EPPs, si el paciente lo tolera, poner una mascarilla quirúrgica. Tanto en la cánula nasal como en las cánulas de alto flujo, se recomienda, evidentemente, colocar una mascarilla quirúrgica. En la ventilación no invasiva, evidentemente no puede hacerse esto, ¿no? Y vamos a tener de todas maneras que tener mucho cuidado porque estos pacientes van hasta 92 centímetros de dispersión de realmente el elemento viral. Manejo de la hipoxemia. Interesante el decúbito prono consciente. Probar la utilidad en pacientes con deterioro oxigenatorio, a pesar de que está incrementando el flujo de oxígeno. Yo lo utilizo incluso en pacientes que no requieren oxígeno. Es increíble, el simple hecho de la ventilación prona incrementa la saturación de oxígeno en forma significativa. ¿Ya? Entonces, muchas veces los tenemos sin cánula o con cánula binasal de oxígeno, pero lo recomendable, échate boca abajo, pero puedes cambiar de posición por tu cuenta, pero el mayor tiempo boca abajo, porque la aireación, el mecanismo, ¿no?, de oxigenación pulmonar en bases mejora. Ahora, si la progresión es a síndrome de estrés, ¿no?, el paciente está hemodinámicamente estable, conscientes, no tiene en ese momento indicación de intubación, ¿qué se considera? Una cánula nasal de alto flujo o una ventilación no invasiva, con CPAP, presión de soporte o BiPAP. La cánula de alto flujo tiene una ventaja tremenda, ¿no? Puede usarse desde los 5 a los 60 litros. Habitualmente nosotros usamos entre 30 a 60 litros por minuto, ¿no?, con un FiO2 que ustedes lo pueden graduar en la cánula de alto flujo entre 0,21 y 100%. ¿No? ¿Cuál es el problema de la cánula de alto flujo y por la cual realmente yo siempre prevengo? Si van a usar cánula de alto flujo, utilicen el menor flujo para conseguir realmente una oxigenación adecuada. Más bien, gradúen bien el oxígeno a menos del 60%. Porque una cánula de alto flujo a 60 litros consume 2 veces el oxígeno que cualquier ventilador. Y si está por encima de 60 litros, como algunos sistemas lo tienen, por encima de 60 litros puedes consumir oxígeno hasta 3 veces lo que consume el ventilador. Por eso es que nosotros tenemos grandes problemas en todos los sitios con la cánula de alto flujo, que es buena, que es importante, pero vean cuánto de oxígeno tienen en su reserva. Porque la cánula nasal de alto flujo evita la llegada del ventilador casi en un 30%. Puede utilizarse la ventilación no invasiva de presión positiva también. ¿Cuál es la ventaja de la ventilación no invasiva de presión positiva? La ventaja es que no van a tener tanto flujo. Evidentemente, hay ventiladores que consumen solamente 5 a 7 litros o 10 litros de oxígeno por el sistema corriente, ¿no? Y eso no significa alto flujo, ¿no? Evidentemente, una de las cosas importantes es que poca gente, sobre todo los jóvenes y los muy ancianos, toleran realmente una mascarilla de ventilación a presión positiva. Pero disminuye importantemente el gasto de oxígeno, ¿no?, en su unidad hospitalaria. Prono, echado, ojo,
Si está mucho tiempo echado, protectores. Protectores para evitar las escaras, ¿no? Miren ustedes, en el lado derecho tenemos la posición en que deben estar los brazos. Esto se cambia cada 2 horas, ¿no? Y evidentemente pueden lateralizarlo un poco, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Y siempre, miren que aquí están utilizando, ¿no? Medios especiales, ¿no? Evidentemente de silicona o de otro producto de poliuretano, pero también pueden utilizar sus guantes inflados con agua, que lo hemos hecho con mucha frecuencia. Lógicamente que esto no solamente está destinado para este paciente que no tiene oxígeno. Si tienen oxígeno, con mayor razón, ventilación prona, y si tienen cánula de alto flujo, es decir, prónenlo de todas maneras, por favor, porque eso va a ayudar a que tenga una mejor oxigenación. Aquí tenemos la cándula de alto flujo, ¿no? Paciente que está muy contento, evidentemente mejora muchísimo el confort de los pacientes. No es incómoda, es como una cándula de tipo realmente binasal cualquiera, ¿no? Y muy importante, por favor, no le tapen toda la nariz. La cándula de alto flujo debe tener un espacio para que el paciente respire. No es necesario ocluir la nariz. Hemos tenido problemas con esto algunas veces. El huarache, importantísimo elemento en muchas partes del Perú y en Lima. ¿Cuál es el problema? Su alto consumo de oxígeno. Ellos tienen realmente hasta un uso de 100 litros, y realmente es altísimo, ¿no? Se baja generalmente, ¿no? Y evidentemente una de las dificultades del guarache que tenemos que tener, ¿no? Un sensor de oxígeno, ¿no? Adecuado para ver, moviendo las parillas, cuánto es el oxígeno que está entrando al paciente. O sea, el hecho de mover las parillas no te garantiza cuánto de oxígeno está. Tienes que tener realmente un sensor de oxígeno, ¿no? Un blender, para ver cuánto de oxígeno está entrando. El snorkel COVID. Esta es una máscara de buceo, evidentemente, pero está siendo habilitada y ya dejaron de venderla para bucear, ya nadie bucea. Ya las empresas comerciales destinaron esta casa con ese aditamento amarillo que es especial, ¿no? Para poder realmente utilizarla para ventilación de tipo u oxigenación de tipo no invasiva. Ya que ustedes tienen una variante en este lado, ¿no? Que inicialmente nació en Brasil, si mal no recuerdo, pero que en este momento se está utilizando en muchas partes del Perú. Es el mismo snorkel, ¿no? Pero con un sistema de Venturi y una máscara de oxígeno conectado a un empotrado de oxígeno y un sistema de expiración, lógicamente tiene que tenerlo, por eso tiene 2 sistemas, inspiración y expiración. La inspiración tiene un filtro para evitar la contaminación y para mantener la humedad, ¿no? Y lógicamente la expiración puede tener también, ¿no? PIP, un sistema de CPAP en este caso, que pueden regularlo hasta 20 centímetros de agua. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes por el sistema de Venturi pueden inyectar 10 a 15 litros. Y en el sistema realmente, 10 a 15 litros de Venturi máximo llega realmente al 50%. Pero cuando ustedes le conectan una bolsa de reservorio, la bolsa de reservorio inflada con oxígeno puro, incrementa, ¿no? Incrementa la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo el paciente. ¿Cuál es el problema? Que hemos conversado muchas veces con muchos médicos, ¿no? En provincia lo usan muchísimo esto, realmente me dice, ¿y cuánto de oxígeno estoy poniendo? O sea, es imposible. Tendríamos que tener un sensor de oxígeno especial para ver, ¿no? Cuánto de oxígeno se está poniendo al paciente. Pero que esto incrementa la fracción de oxígeno de todas maneras incrementa y es una de las alternativas, ¿no? A la ventilación no invasiva y a las cánulas de alto flujo. Y por último, la ventilación invasiva. Y tenemos una de las marcas más frecuentes, Drager. Bueno, hay muchas marcas en este momento en el mercado, ¿no? Y tienen realmente todas las modalidades de ventilación requeridas en un paciente. Cuando hablamos de ventilación, voy a tocar muy ligeramente este tema porque creo que el doctor Serna
va a tener 2 clases con ustedes de ventilación, ¿no? Cuando hablamos de ventilación, y aquí tenemos en el lado de arriba, mejor bien, porque en el lado de abajo hay una medición más de segmentos, que es para los neumólogos. El de arriba tenemos las fases o etapas de un coronavirus, una infección por coronavirus, la etapa 1, la etapa 2A, 2B, en donde ya se necesita oxígeno, ventilación mecánica, y la etapa 3, que es la fase en donde existe realmente el periodo inflamatorio, y la fase posterior, que es de recuperación, ¿no? Miren que no es conveniente utilizar el mismo sistema de ventilación para todos sus pacientes, ¿no? Podemos utilizar ventilación prona. Estamos hablando de ventilación prona fundamentalmente en etapa 2A o en etapa 1 a 2A, ¿no? Podemos utilizar una estrategia protectiva de pulmón con PIP regular, no reclutabilidad. Y en este caso tenemos realmente la mayoría de los ventiladores con ventilación o niveles de ventilación, ¿no?, de volúmenes tidales adecuados de 4 a 6, ¿no?, dependiendo del paciente, puede ser de 4 a 6, ¿no?, o de 6 a 8, depende realmente del pulmón del paciente. Generalmente usamos de 4 a 6, ¿no?, mililitros por kilo de peso ideal, ¿ya? Y realmente presiones de PIB en estrategia protectiva que habitualmente está por debajo de 10 o 12 muchas veces, ¿no? Pero si el paciente llega realmente a tener mayor requerimiento de oxígeno, ¿no?, y los pulmones se deterioran, como ustedes ven en etapa 2B allí, que ya hay un compromiso marcado de los pulmones, más del 60% de ocupación por infiltración, ya vamos realmente a hacer maniobras de reclutabilidad y PIP alto, ¿no? Miren ustedes que la ventilación prona en celeste abajo, se utiliza en todas las etapas 2A y 2B. Y en etapa 3, lo que vamos a ver realmente ya es un proceso que pasó de la inflamación a una estrategia en donde ya hay fibrosis pulmonar. Miren ustedes la característica del pulmón. En CID, lo que es la etapa 3, ya pasó de la etapa inflamatoria severa a una etapa, ¿no?, de fibrosis pulmonar o restrictiva. Aquí realmente ya no utilizar maniobras de reclutabilidad ni PIPs elevados. Acá se debe utilizar un PIP regular o bajo, menos de 12 o 10, ¿no? Y una estrategia de volumen restrictivo, ¿sí?, volúmenes que son no moderados, ¿no? Ya no se utiliza volúmenes tan bajos como en la etapa inflamatoria de reclutabilidad, sino volúmenes que van entre 6 a 8 centímetros por kilo de peso, si el paciente lo requiere. Pero no es el único órgano que tiene realmente esto. El COVID puede tener enfermedades que pueden presentarse paralelamente, neurológicas. Hemos tenido pacientes con síncope, dolores de cabeza, mareos, y la embarré, ¿no? La geusia y la anosmia son muy importantes. El stroke puede ser una forma de presentación. Puede haber problemas de injuria renal por el mismo virus, ¿no?, proteinuria, hematuria, problemas hepáticos, ¿no?, elevación de las aminotransferasas, elevación de la bilirrubina, gastrointestinal, diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, anorexia, tromboembolismo, que es un problema muy frecuente en estos pacientes. Puede haber trombosis de venas profundas, sobre todo en miembros, embolismo pulmonar, trombosis relacionadas al catéter incrementan en frecuencia. Pueden haber problemas cardíacos, muy frecuente la cardiomiopatía Takotsubo, que es la distensión del músculo cardíaco, ¿no?, miocarditis, arritmia cardíaca, shock cardiogénico, isquemia miocárdica, ¿no? Hemos tenido hasta paros cardíacos en estos casos. Generalmente hay hiperglicemia. Ojo, la hiperglicemia sí es una variable que nos preocupa, porque el incremento de glucosa en un paciente con COVID siempre tiene un pronóstico reservado.
puede haber cetoacidosis diabética y dermatológicamente pueden haber cualquier variedad de presentación dermatológica. Petequias, lívedos reticulares, rayos eritematosos, urticaria, vesículas, ¿no? La verdad que es muy frecuente la presencia de algún tipo de alteración dermatológica en estos pacientes, porque todos estos órganos tienen receptores AC2, enzima convertidor de la angiotensina tipo 2. Y aquí tenemos todo lo más frecuente: cardiovascular, lo que hemos mencionado, miocarditis, infarto miocárdico, lo hemos tenido, falla cardíaca, arritmias, enfermedad tromboembólica a nivel, ¿no?, de las arterias coronarias, ¿no?, o enfermedad neurológica, anosmia, digeusia, stroke, ¿no?, síndrome de Guillain-Barré, dermatológicos, variedad realmente de afecciones dermatológicas, y los problemas gastrointestinales, hepáticos, renales y endocrinos. Una cosa interesante son los eventos trombóticos en los pacientes hospitalizados con COVID-19 moderados a severos. Más del 16% de los pacientes tienen eventos trombóticos, tanto a nivel de extremidades como tromboembolia pulmonar. Persistencia de síntomas. No crean ustedes que cuando salgan de alta los pacientes van a estar libres de síntomas. Son comunes hasta los 2 meses. Pueden haber fatiga, disnea, dolor en las articulaciones, dolor de pecho, tos, anosmia. A veces la anosmia se demora hasta 3 meses para recuperarse. Síndrome de Zika, rinitis, ojos rojos, digeusia, dolor de cabeza, ¿no? Falta de apetito, dolor en la garganta, vértigo, mialgia, diarreas. 87% de los pacientes con COVID tienen estas molestias. Secuelas. En términos moderados a largos, secuelas realmente en pulmones, anormalidad de los test de función pulmonar, neumonía organizada, fibrosis pulmonar, injuria miocárdica, ¿no?, persistencia de la anosmia y disgeusia muchos meses, ¿no?, desórdenes cognitivos y psicológicos son muy frecuentes en estos pacientes. Lo primero que vemos cuando están saliendo de máquina es un síndrome de delirio agitado. Y estos pacientes quedan con algunas alteraciones psicológicas o ya del espectro cognitivo. Injuria renal, nuevo inicio de diabetes, ¿no?, y el síndrome post-COVID, que es el que lo sufren todos al salir de cualquier hospitalización, con fatiga, dolor muscular y articulaciones, bueno, durante todas estas cosas, durante varias semanas. ¿Qué tratamiento tenemos? Bien, depende del estadio. Estadio 1, infección precoz. Estadio 2, la fase de afección pulmonar, que requiere oxígeno, requiere ventilación mecánica. El estadio 3, la fase hiperinflamatoria. ¿Cuándo utilizamos antivirales? En la primera semana, en el estadio 1, infección precoz. Cuando el paciente tiene realmente síntomas de fiebre, de dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, ¿no?, y signos iniciales de linfopenia, ¿no?, y alteraciones iniciales del dímero D y el LDH. En el estadio 2 ya la cosa es un poco más importante, ¿no? Hay acortamiento de la respiración, puede haber hipoxia, como habíamos dicho, con un PAFI menor a 300, y los test anormales, y estos pacientes habitualmente llegan, ¿no?, o a requerir cánulas de alto flujo o el SLORC, ¿no?, o otros sistemas de ventilación, realmente como ventilación no invasiva. En el estadio 3 ya la cosa es más severa. Todos estos pacientes van realmente a los procesos a ventilación mecánica asistida con niveles realmente de reclutamiento, tienen SIRS, tienen shock, tienen falla cardíaca, todos los marcadores inflamatorios elevados. En la primera etapa del estadio 2, antivirales, fase de respuesta viral. En la etapa 2 y en la etapa 3, drogas antiinflamatorias, fase de respuesta inflamatoria. Y una cosa interesante, es el primer momento, fase procoagulante.
Ustedes ven que elegimos una serie de variables para las diferentes etapas, pero la heparina profiláctica de bajo peso molecular está en todas las etapas, de la etapa 1 a la etapa 3. Recuerden que este virus es procoagulante y da muchos problemas realmente de coagulación a nivel de miembros. Hemos tenido muchos casos, ¿no?, de procesos de embolia pulmonar secundaria. Realmente cuando se inició la pandemia esta por coronavirus, tuvimos muchos antivirales que comenzaron a usarse. Recuerden la cloroquina y la hidroxicloroquina, que la asociaban muchas veces a citromicina, el opinavir, ritonavir, que también se utilizó en algún momento, el plasma convaleciente, que en este momento es muy discutible, los anticuerpos monoclonales todavía tienen algún tipo de utilidad en algunos sitios, el interferón beta, el ribavirin, la ivermectina, ¿no?, y el remdesivir. ¿Qué ha quedado de todo esto? Muy poco. Aquí tenemos realmente lo que sucede en la tormenta de citoquina, que es una cosa tremenda. Miren el corte de un paciente que falleció de esta enfermedad con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no?, con un daño alveolar difuso, edema pulmonar, formación de membranas hialinas, ¿no? Es una cosa gravísima lo que sucede en el distrés de estos pacientes. Por lo tanto, dentro de los antivirales tenemos muy poco que rescatar. Y dentro del tratamiento antiinflamatorio, también. Tocilizumab lo hemos usado. Dejó de usarse. No tiene efecto. La anakinra se usó en muchos sitios, tampoco. Estos son inhibidores de interleuquina 6, el tocilizumab, cerilumab y siltuzimax. Y los inhibidores de interleuquina 1, la anakinra, ¿no?, estos se usaron un buen tiempo, ¿eh? Nosotros lo hemos usado, pero después se demostró que no tenía utilidad. Los inhibidores de JAK nunca vinieron al Perú, ¿no? Estos no han venido, pero aquí tenemos dos cosas interesantes. Los corticosteroides, ¿no?, y la colchicina, que todavía está redescubriéndose realmente este elemento de colchicina como tratamiento antiinflamatorio, igual que los corticosteroides. ¿Qué nos queda como terapia farmacológica? Dexametasona. 6 miligramos vía oral o vía endovenosa cada 24 horas por 10 días en pacientes que inician el proceso de la fase 2A, 2B. Vale decir que requieren oxígeno, requieren cánulas de alto flujo o pasan ya a una etapa directa de ventilación mecánica. No en la fase inicial de enfermedad de la viremia. En estas primeras semanas o primeros 7 días no se recomienda corticoides. Mucha gente lo usa, por favor, recapacite. ¿Qué pasa con los corticoides cuando tienen una replicación viral en ese momento? Exacerba realmente el proceso de replicación viral y es un factor de pronóstico muy negativo para los pacientes. Yo veo que muchas veces utilizan la dexametasona desde el primer día de los síntomas. No es conveniente, por favor, utilizarlo porque ustedes van a agravar el cuadro, van a incrementar el daño a nivel de todo el organismo y fundamentalmente los pulmones. Es bueno usarlo, entre comillas. No, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso porque el único estudio inglés no tiene una validez absoluta estadística. Es el único estudio que salió. Sin embargo, ¿no?, muchas escuelas lo recomiendan cuando se requiere, ¿no? En la segunda, la etapa 2A o 2B, entran en oxígeno por cánula de alto flujo o entran en ventilación mecánica, siempre y cuando se demuestra que no haya infección. Nosotros estos pacientes generalmente le tomamos un pan cultivo cuando ingresan. Cultivo significa cultivo de orina, hemocultivos y cultivo de secreción bronquial. Y estos sabemos que nos van a rendir en 2 o 3 días si es que están infectados de algún germen, ¿no?
Y si no están infectados, no tiene por qué usarse antibióticos y podrían elegir dexametasona. El Remdesivir, muy discutible, aquí lo usamos en un estudio que se hizo a nivel mundial, realmente, ¿no? Y tuvimos algunos frascos que aún nos quedan porque este estudio se cortó porque no sirvió para nada, desgraciadamente, ¿no? Bueno, en este estudio realmente el Remdesivir se usaba 200 miligramos endovenoso al día como primera dosis y 100 miligramos endovenoso cada 24, ¿no? Hasta el quinto día. ¿Sirve el Remdesivir? No ha disminuido la mortalidad. Acorta el tiempo hospitalario, es el único efecto que tiene y es carísimo, es carísimo. Ya no está indicado ningún otro uso de hidroxicloroquina, cloroquina, citromicina, lopinavir, ritonavir, porque no hay realmente eficacia demostrada. En estudio, ¿qué nos queda? Todavía plasma convaleciente. Por ahí hay algunas escuelas que lo usan, hay otros que ya dejaron de usarlo porque no ven mayor efecto. Anticuerpos monoclonales, todavía está ahí. Todos estos tienen numerosos estudios que no dan todavía, ¿no?, luces de ser mejores. Inhibidores de la interleuquina 6 se dejó de usar. Antivirales se dejó de usar. Antiparasitarios, ivermectina, una droga muy discutida a nivel mundial, muy discutida. Y realmente mucha gente lo está usando al inicio de la enfermedad fundamentalmente y la pueden utilizar en la segunda fase de la enfermedad también, ¿ya? El interferón beta realmente no tuvo mayor efecto. Inmunomoduladores, se siguen estudiando, nada de esto. Realmente el único que yo rescataría de todo este grupo es la ivermectina. ¿Por qué? Porque hay más de 1.700 a 2.000 estudios de ivermectina. Y en el último análisis que hizo el doctor Hill en Estados Unidos, California, ¿no?, un análisis de 1.452 pacientes, un metaanálisis de 11 estudios randomizados, ¿no?, que se han hecho en Egipto, en la India, en el África, no en Europa, ¿no? La ivermectina en tratamiento fue asociado con un clearance, una limpieza viral más rápida. Acortó la duración de hospitalización. Las tasas realmente de recuperación clínica fueron del 43%, ¿no? E incrementó las tasas de sobrevida en 83%. Por lo tanto, la ivermectina en este momento, si bien es discutible, tiene una gran ventaja. Ya se han utilizado en el África, en la India, más de 3.500.000 dosis de ivermectina. 3 billones, 3 billones 500, ¿no?, dosis de ivermectina, y no se demuestra efectos colaterales significativos. Casi no los tiene. Se usa en cualquier paciente con cualquier enfermedad crónica o inmunosuprimidos y no tiene. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿en qué momento usarla? Y si deseamos usarla. Ya realmente el Instituto de Salud americano le quitó el hecho de no usarlo a decir, si quieres lo usas, ¿ya? Y mucha gente en algunos estados, sobre todo en California, ¿no?, está usando la ivermectina y tienen varios estudios y están luchando realmente en el Instituto de Salud americano para que lo ingrese como una droga de primer nivel de elección, ¿ya? Por lo tanto, esta droga no es una droga que tiene que descuidarse. En el Perú la tenemos. El efecto en profilaxis es muy discutible, aunque se dice que esta droga puede usarse cada 15 a 21 días como profiláctico. Pero el efecto en el periodo inicial realmente hay que pensarlo con mucho detenimiento. Hay mucha gente que no le gusta. Yo particularmente lo uso en el proceso inicial. En el proceso de fase 2, 2A, 2B, ¿no?, realmente dudo mucho en usar ivermectina. Pero si hay muchos estudios, también hay muchos ensayos con vacuna que en este momento
Hay mucho de política a nivel farmacéutica que está deteniendo el uso de ivermectina. Incluso el mismo laboratorio, creo que fue Merck, que fabricó la ivermectina, dice que no se debería usar porque no tiene efecto. Cuando los australianos ya demostraron que inhibe realmente la procreación o incremento de virus, ¿no?, in vitro, y está demostrándose en algunas series que evidentemente tienen un efecto positivo. Estas series no son ni europeas, están recién saliendo las series americanas, que ya tienen un buen número de casos en que se demuestra, ¿no?, una acción positiva de la ivermectina en las diferentes fases de la enfermedad. Pero donde más se ha usado es en África, en la India, y ellos lo usan como antiparasitario. Y cuando ustedes revisan realmente la epidemia, la pandemia de coronavirus en África, ¿no?, y en otros sitios como la India, Egipto, no es frecuente. Y se asume que realmente la ivermectina está realmente disminuyendo la frecuencia de expansión del coronavirus en estos países. Es la elección del médico, elegirla o no elegirla. Antes se usaba una gota por kilo de peso en el primer y segundo día. Actualmente se utiliza 2 gotas por kilo de peso durante 5 días seguidos. Nunca olvidar la terapia antitrombótica, ¿no? Siempre terapia profiláctica, siempre terapia profiláctica, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, cuando la depuración de creatinina es mayor a 30. O heparina no fraccionada, si no tienen enoxaparina, que es la que más se usa, la heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas cada 8 horas como profiláctico. Cuando usamos terapia, ¿no?, de tipo plena, es decir, dosis mayores, cuando demostramos embolia a nivel de miembros o a nivel de pulmones. Realmente nosotros somos un poquito más cuidadosos en esto y lo usamos cuando el dímero D comienza a elevarse. El dímero D elevándose significa que ya hay evidencia de trombosis en algunas regiones del organismo y pasamos a anticoagulación plena. Esto no está realmente totalmente aceptado. La mayoría de las escuelas solamente usan terapia profiláctica. Mucho cuidado en los pacientes obesos con más de 30 de índice de masa corporal. Evidentemente está recomendado no 40 miligramos, sino 80 miligramos subcutáneas cada 24 horas. Acá en diciembre, en este artículo que es del CHES, no existe evidencia hasta la fecha que justifique el uso de dosis más altas de anticoagulación profiláctica, aunque hay estudios en nivel europeo que sí preconizan, sobre todo los españoles, en gente de sobrepeso, 80 miligramos cada 24 horas, y hay algunos estudios que están haciendo los franceses en donde están en este momento proponiendo una mayor cantidad realmente de terapia, ¿no?, de tipo anticoagulante. Evidentemente, aquí sí dicen que la anticoagulación terapéutica, o sea, la plena, se reserva para pacientes con eventos tromboembólicos confirmados o altamente sospechados. Evidentemente, esto es la norma, ¿no? Pero, como le digo, sobre esta norma no hay que ser dogmático. Se puede utilizar cuando tenemos indicadores que nos están diciendo que hay evidencia de trombosis en las regiones del organismo. Bueno, yo creo que hemos hecho una revisión muy somera, muy amplia, de lo que ahora se está usando realmente para el tratamiento del COVID. No he querido profundizar en lo que es ventilación mecánica, porque evidentemente los 2 elementos más importantes que se usan en muchos centros del mundo, y aquí en el Perú en varios centros también, ¿no?, son: 1, la anticoagulación profiláctica; 2, el paracetamol; y 3, la oxigenoterapia por cánula de alto flujo o ventilación invasiva o ventilación invasiva. Estos 3 son irrefutables. Estos 3 son los que tienen que usarse.
El resto está en discusión y va a seguir en discusión. Ivermectina se está metiendo por los palos, igual que la colchicina, ¿no? Hasta el momento realmente son drogas que son interesantes, ¿no? Y que requieren una mayor evaluación para que sean ingresadas dentro del armamento, ¿no?, de primera línea en el coronavirus. Eso es todo por el momento. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y le agradezco el tiempo que me han dispensado y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.